Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Todos en Uno Podcast, un podcast en el cual vamos a hablar de productividad, tecnología y filosofía de vida y cómo llevar, mantener y mejorar nuestras 4 áreas de vida fundamentales, la física, mental, social y espiritual. Yo soy Matías Minacapili y me encantaría que me acompañen y bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 152 del podcast. Que todos los episodios termino diciendo lo mismo, pero la realidad es que 152 es un número enorme, a pesar de que todos los episodios empiezo diciendo bienvenidos al episodio tanto tanto. Ahora pensándolo bien, 152 es un montón, pero es un montón de experiencia, de recorrido y de conocimiento eventualmente que pueden ir a revisar tanto en YouTube como en Spotify y revisar ahí los episodios para atrás. En particular ver también cómo hemos progresado también en conjunto respecto al contenido, respecto a la calidad del audio y del video, respecto a cómo es la metodología del podcast. Pero nada, muy contento de seguir estando acá. Algo que me gusta mucho hacer es compartir y conversar. Entonces, feliz de estar acá. Y en este episodio vamos a estar hablando, venimos hablando en los últimos episodios de cómo revisar, de cómo planificar, cuáles son mis conclusiones, cosas que están buenísimas y son importantes de hacer y es el primer paso que tenemos que hacer respecto a la organización. Pero una vez que tenemos esto, y que tampoco tenemos que ir a la perfección extrema, sino lo importante es tenerlo, tener algo que nos sirva, un mínimo viable, es importante pasar a la acción. O sea, más allá de toda la preciosura, por decirlo de alguna forma, de organizar, de planificar y de que vemos videos de cosas lindas, que pintan, que dibujan, etcétera. Lo más importante al final del día es hacer, es pasar a la acción, porque ahí es cuando vamos a tener resultados. Está buenísimo tener tremendo plan de entrenamiento, por ejemplo, pero si no lo pasamos a la acción, nunca vamos a lograr los resultados. Está buenísimo tener tremendo plan de estudio, pero si no lo pasamos a la acción, nunca vamos a tener los resultados, nunca vamos a adquirir ese conocimiento. Entonces es importante, más allá de la planificación y la organización teórica, está bueno, o mejor dicho, es casi que obligatorio pasarlo a la práctica para poder lograr los resultados. Y de eso quiero hablar de algunas técnicas, algunas herramientas que les pueden servir para pasar a la acción, para ejecutar. Primero que nada, una vez que organizamos, una vez que tenemos claros nuestros objetivos y que nos ponemos a planificar, la forma más fácil de ponernos a ejecutar es ver de dividir el plan o ver de dividir las acciones en pasos lo suficientemente chicos que sea bastante claro lo que tenemos que hacer. Es decir, si yo me propongo, no sé, comenzar a correr, bueno, hoy me propongo ponerme los championes, las zapatillas, los tenis para salir a correr. Me pongo los championes y salgo y doy una vuelta a la manzana, caminando. Ese es mi objetivo, mi acción del día de hoy. ¿A qué hora tengo que definir? Muy importante. Y tengo que no pensarlo. Porque cuando pensamos es cuando empezamos a postergar. Entonces empezar a intentar fluir respecto a automatizar, por decirlo de alguna forma, aunque suene medio feo, automatizar nuestras acciones, no preocuparnos o no pensarnos lo que vamos a hacer, porque ya nos preocupamos y ya pensamos lo que vamos a hacer en etapas previas, en etapa de planificación. Cuando pasamos a la acción, ya tenemos todo definido. Yo cuando me iba a sentar a grabar este podcast, no me estoy preguntando, uy, tengo que sentarme a grabar el podcast, quiero, no quiero, no sé qué. No, ya lo tenía planificado, hoy tengo que grabar el podcast, adelante. Porque ya dije, bueno, este día a esta hora cuando estaba planificando mi semana, me voy a sentar y grabar el podcast. Puede cambiar, pero me senté y dije, bueno, este nuevo día, esta nueva hora, voy a grabar el podcast. Perfecto, avanzamos. Pero lo más importante es tener bien claro lo que vamos a hacer, porque si yo digo, no, me quiero convertir en un genio de las inversiones, bueno, me voy a sentar y no voy a tener ni idea qué hacer y es probablemente que lo postergue, que lo procrastine, porque la realidad es que no tengo nada claro qué voy a hacer. Pero en cambio si digo, bueno, encontré este video que me puede servir para empezar a estudiar sobre inversión.
A esta hora me voy a sentar, voy a mirar este video, voy a tomar nota y voy a ver otros recursos que me pueden servir para ir proyectando y planificando el plan de estudio y de pasar a la acción, obviamente también. Entonces, si empezamos a bajar la lista de pasos en cosas bien claras, es mucho más sencillo de cumplirlo. Mucho más sencillo de pasar a la acción y es mucho más probable que no procrastinemos, que no lo posterguemos. Por otro lado, es súper importante buscar construir rutinas y apalancarnos en los hábitos. Cuando repetimos algo, por ejemplo, en el mismo entorno, cuando repetimos algo a la misma hora, cuando repetimos algo, la misma acción que termina generando los mismos resultados, empezamos a generar un hábito en nuestro cerebro y empezamos a automatizar esa acción y empieza cada vez a costarnos menos. Pasa mucho con el ejercicio, pasa mucho con el estudio, pero también pasa mucho con un montón de otras cosas que podemos ir entrenando. Por ejemplo, sentarte a conversar con tu pareja o con tu familia o con tus amigos. Buscar cómo construir esas rutinas, esos rituales que hoy en día están muy de moda. La rutina de la mañana o la rutina del skincare o la rutina de la noche. Bueno, todo esto son rutinas que también podemos llevar a otros ambientes. Por ejemplo, mi rutina de estudio. Todos los días me levanto, me siento 40 minutos, por ejemplo, tengo un plan de estudio, una serie de cosas que voy a ir estudiando, me siento en el mismo lugar todo el tiempo, pongo la misma música de fondo, que es como que no tiene canto para concentrarme mejor, me hago la misma bebida, yo por ejemplo tengo muy asociado el mate al estudio y al trabajo, o a las relaciones sociales también, pero en otros contextos, pero usualmente parte de mi rutina de trabajo o de estudio implica tomar mate o tomar una bebida, puede ser un té, puede ser un café, etcétera. Pero usualmente lo involucro dentro del ritual de estudio o de trabajo. Y la realidad es que empezar a encontrar estas pequeñas cosas y obligarnos a hacerlo, porque no pensar, creo que esa es la mayor clave, el no pensar y obligarnos a hacerlo, que están relacionados o podría decirse que son parecidos, no es lo mismo. Pero tenemos que no pensar, intentar fluir, porque ya pensamos qué es lo que queríamos hacer. Ahora estamos seguros que queremos hacer eso, entonces es simplemente ir y hacerlo. Entonces, ir y todos los días presentarse a hacer eso que queremos hacer, ya está, es la clave, es la clave del juego. Y muchos escritores, por ejemplo, dicen que la clave para escribir es todos los días ir y sentarte a escribir. Más allá de que no te sientas inspirado, más allá de que no tengas ideas, más allá de lo que sea, pero mantener ese hábito, mantener esa rutina, mantener ese ritual, es lo que te permite construir ese como constante de ejecución y constante de resultados y que está buenísimo. Entonces, el segundo punto importante es buscar construir rutinas y buscar construir hábitos. Por otro lado, y relacionado con todo lo que venimos diciendo, la realidad es que no apelar a la motivación y a esto de yo pensar si lo quiero hacer o no, sino que apelar al ambiente, apelar al contexto y a construir un ambiente, una rutina que me permita fluir. ¿A qué me refiero con esto? Y primero que nada quiero mencionar que esta idea sale del libro Hábitos Atómicos, muy buen libro de hecho, lo recomendado, pero está muy relacionado con todo lo que venimos diciendo, no pensar y esperar a tener motivación para pasar a hacer, sino apelar al ambiente. Y el claro ejemplo que yo vengo trabajando mucho es el podcast. O sea, yo ahora lo único que tengo que hacer es agarrar el micrófono que lo tengo acá al lado, conectar los auriculares y ponerme a grabar. Y eso es lo que yo quería lograr. No tener que conectar todo, conectar la cámara, conectar la placa de sonido, prender la computadora, etcétera, 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 sino que sea lo más simple posible para que me permita fluir el ambiente y no que sea un tema que tengo que tener mucha motivación porque es muy difícil de empezar a hacer esto. Lo mismo, por ejemplo, con el ejercicio. Con el ejercicio usualmente si tenemos al alcance de la mano la ropa para hacer ejercicio o nos ponemos la ropa y simplemente vamos y nos ponemos a hacer ejercicio, es mucho más fácil de, uy, no, tengo que ir a comprar ropa, tengo que ver a dónde voy a ir a entrenar, tengo que decidir qué entrenamiento voy a hacer. Entonces, si construimos un ambiente, si construimos un contexto que nos permite fluir hacia ello, es mucho más probable
que pasemos a la acción, que hagamos, que ejecutemos las cosas. Lo mismo, por ejemplo, con el trabajo o con el estudio. Si yo tengo un escritorio que está desordenado o un escritorio que no tiene las herramientas que necesito y todo el tiempo me tengo que estar parando, me desconcentro, voy a buscar otra cosa o tengo que ordenar primero antes de ponerme a trabajar. Bueno, la realidad es que hay un montón de fricciones que terminan evitando que pasemos fácil y rápido a ejecutar y por lo tanto que tengamos que pensar y terminemos postergando esa acción. Si se fijan, está todo relacionado con todo. O sea, si se fijan, no hay ningún punto aislado, pero lo importante es como ir construyendo tu ambiente de ejecución de forma tal que te permita fluir y te permita ejecutar fácilmente. Y por último, que a veces lo usamos como algo negativo, pero puede ser usado de forma positiva, es la presión social. Y hay un término que se usa mucho en la jerga de productividad, que es el accountability partner, que es encontrar un par o un grupo par que en cierto sentido te sientas con la responsabilidad de hacer, porque si no, no vas a cumplir con ese grupo o con ese par. El típico ejemplo es conseguir un grupo de entrenamiento, no sé, para salir a correr, para salir a andar en bicicleta, para ir al gimnasio, clases, etcétera. Conseguir un grupo de entrenamiento y cuando yo ya formo parte de ese grupo, si no voy siento que le estoy fallando, entonces casi que me obligo a ir por el grupo. Lo mismo pasa con un grupo de estudio, lo mismo pasa cuando estamos trabajando con otros compañeros y sentimos la responsabilidad de aportar o de presentarme por mis compañeros a veces más que por mí o por la empresa incluso más que por mí. Entonces, esto de la presión social, usarla a favor es muy positivo. Lo mismo de con una pareja, lo mismo de con una familia, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, algo que puede ser muy motivador para una persona es su familia, sus amigos, su pareja. Entonces, encontrar esa motivación para pasar a la acción por ese lado de la presión social es muy interesante. De hecho, muchas veces las personas terminan estudiando en la universidad o terminan siguiendo una carrera por presión social. En cierto sentido no es lo que quiere la persona, entonces no está tan bueno, pero si se fijan muchas personas logran conseguir un título universitario simplemente por la presión social de tengo que pasar a la acción y conseguir este título universitario. Obviamente no es la idea hacer las cosas forzado, sino aprovechar esta técnica o esta herramienta para poder cumplir con las cosas que queremos hacer, pero creo que se entiende el ejemplo. Y eso es un poco lo que les quería contar, herramientas, técnicas, actividades, aplicaciones que podemos hacer para pasar a la acción, para que nos sea más fácil ejecutar, que de vuelta es la clave para lograr objetivos. Está buenísimo todo lo que se ve, que cuando buscas cómo organizarte, bueno, cómo organizarte en un cuaderno, cómo organizarte en un calendario, cómo ponerte objetivos, etcétera. Pero la realidad, al final del día, donde se juega la diferencia, es en la ejecución, es en la cancha, cuando estás jugando el partido. Muy futbolista esta analogía. Pero es la realidad. O sea, si querés tener resultados, si querés tener objetivos, es más, enfócate muy poco en la teoría, en la planificación. Obviamente, planteate objetivos, fíjate cómo lo vas a lograr, en qué tiempos, etcétera. Pero después, centrate en hacer, centrate en ejecutar, porque eso es lo que te va a dar resultados, eso es lo que te va a permitir avanzar. Así que nada, espero que les haya gustado, que les haya aportado. Me encantaría escuchar sus comentarios, sus críticas, sus dudas. Y de mi parte, no mucho más. Les mando un abrazo grande y muchas gracias por escuchar. Chao, chao.